Exacto. Que ya estaba pensando que a lo mejor Olaya y Saso querían comentar algo, ¿vale? Sí que, o sea, que me he metido al final y parece que hemos tirado arrancando y teníamos la presentación que, Enric, ¿la vas a poner, te vas a encargar tú o cómo hacemos? A ver, también lo de la presentación... La pongo ahora, comparto. Sí, va un poco por esa cosa de que sea muy visual todo, ¿no? Todo muy visual. Bueno, Enric, no sé si querías... Qué guay. Dime, Lidia, cuando quieras que cambie y ya está. Vale, lo único que a lo mejor, claro, pantalla completa, bueno, da igual, ¿no? Porque así se nos ve. Da igual. Bueno, está bien así. Está bien. Perfecto. Vale, estoy compartiendo, no sé exactamente cómo lo veis vosotras. Perfecto. Gracias, Sí, Enric. está bien, está bien. Gracias a vosotras. Aprovecho para decirlo, gracias. No, de hecho, yo quería empezar agradeciendo a Enrique este espacio, ¿no? Donde vamos a intentar pensar juntas y donde es un gusto que sentirse escuchadas por más personas que les resuena lo mismo, ¿no? Y hemos estado hablando mucho estos días acerca de lo que íbamos a hablar, lo que íbamos a pensar, cómo lo queríamos decir, por eso está esta presentación así hecha. Y decidimos que preferíamos presentarnos como aprendices críticas, aprendices de diálogos abiertos, porque nos hemos conocido aprendiendo a utilizar los diálogos abiertos en salud mental y creo que las dos somos bastante críticas. Quizás estamos, bueno, sí, como posicionamiento crítico desde distintos ángulos. Así que nos gusta presentarnos como aprendices y somos Lidia Alosa y María Francisca Morell. Vamos a hablar de las contraexperticias y quizás vamos a salir también un poco de la psiquiatría en sí, ¿no? Vamos a extrapolarlo, como bien ha dicho Lidia, a lo que es la experticia y cómo eso se utiliza para que, digamos, que sea como un halo, ¿no? De influencia, de violencia y de poder, y de relaciones de poder. No sé, Lidia, ¿quieres explicar un poquito el título? A ver, el título, bueno, el rollo de contraexperticia al final tiene que ver porque yo me vinculé en un tiempo pensando en el movimiento de la contracultura, ¿no? Y bueno, parece que sí que es verdad que en ámbitos académicos esto está como pensado de alguna manera, lo de la contraexperticia y tal, pero tampoco tenía como mucho interés en detenerme en el rollo del concepto y todo esto, ¿no? Me parece es justo de lo que de alguna manera queremos subir, ¿no? Entonces, al final es una posición, ¿vale? Otra posición frente pues a los monólogos estos verticales que van circulando, ¿no? En estos saberes, es decir, son monólogos, no hay diálogo. No hay diálogo y bueno, es así siempre que se entiende que hay un momento, un problema clínico. Profano, es verdad que también el palabra está teorizado dentro en la antropología y en algunas disciplinas, pero yo lo quería utilizar simplemente porque me parece que está muerto, o sea, que estos saberes están muertos, por lo menos están muriendo, en el sentido de que si ya hay cuestionamiento, pues ya tienen posibilidad de morir. Igual soy muy optimista, pero también lo pienso porque creo que este universo, ¿no? El de la psiquiatría y, bueno, el dispositivo sí en general es un inframundo. Entonces, bueno, estamos aquí pues un poco para alterizar, como yo como persona alterada, pues estamos aquí
¿no? Sisca, un poco para alterizar el saber y desestabilizar, o por lo menos para intentarlo. Y sí que más allá de hablar del título, para mí, algo que hablábamos, Sisca, es que suelo pensar cuando me dirijo a alguien y hablo sobre este tema, sobre el tema de la llamada salud mental, ¿no? Que siempre tengo como si me mirara de reojo en Gamma, el grupo de apoyo mutuo en el que yo estuve. Y siempre estoy pensando en mis colegas, siempre. O sea, más allá de que eche demasiadas horas diarias en un trabajo remunerado, no pierdo de vista y no suelo posicionarme como profesional. Desde luego me da vergüenza pertenecer a muchos servicios, ¿no? Y a tener que pasar muchas veces por ese aro que no sé si realmente lo paso, pero bueno, pues ahí vamos molestando, ¿no? Entonces, al final son 3 puntos de los que queremos hablar. Uno es como eso que tenemos ahí ahora puesto, ¿no? Lo de vindicar la alteridad con mucha impostura, ¿no? Eso de sentirnos impostoras o intrusas, que está bien, ¿no? que es fenomenal, o sea, que sería un buen indicador, ¿no? O sea, ¿impostura de qué? Sí, de hecho es como la palabra que más llama aquí, ¿no? La palabra impostura, porque estuvimos hablando muchas veces de la posición que tienes que asumir, ¿no? Cuando estás en el sistema, observas según qué tipo de cosas estás, cómo sobrevivir al sistema formando parte del sistema, ¿no? Un poco lo que han iniciado las compañeras, cómo situarse ahí. Y recuerdo que todas las veces que hemos estado hablando de ello, pues salía mucho la palabra trampear, ¿no? Y qué se puede hacer desde dentro, desde fuera, si desde dentro es mejor, si desde fuera, si hay que salir. Y cómo lo vivimos todo eso, ¿no? Cómo habitar todo eso, porque al final sí que coincidíamos todo el tiempo en que es como una sensación de agotamiento, ¿no? Yo no sé si es compartido por todas las personas que intentamos ver algún cambio, sensación de que estás luchando, de que cuando parece que por un lado consigues avanzar en algo, por el otro lado de repente te encuentras con otra pared, ¿no? Y cómo eso hace que tengas que estar todo el tiempo navegando y recibiendo de por todos lados. Y yo recuerdo que cuando estábamos hablando un poco de esta parte de la impostura, sí que recuerdo que estábamos reflexionando sobre que consigues de alguna manera evadir algún tipo de violencia psiquiátrica, pero después abres la puerta de otro tipo de institución social y te encuentras con instituciones igualmente violentas, instituciones que supuestamente se han creado para proteger, ¿no? O sea, lo que hablábamos, ¿no? El es por tu bien, que nos encanta, ¿no? Pero que si algo coincidimos cuando estábamos hablando, cuando estábamos reflexionando esto con Lidia, era que esto sale de la psiquiatría. O sea, que el tema de la salud mental ahora resulta que es biopsicosocial y está por todos lados. Y lo que nos hemos dado cuenta es que se crean muchísimos sistemas, muchísimas estructuras para nuestro bien, para que estemos bien y para que estemos cuidadas y estemos protegidas, y que esas mismas estructuras son las que siguen violentando una y otra vez a las mismas personas, ¿no? Y bueno, que eso es lo que genera el cortocircuito, ¿no? El que ojalá solamente estuviera en psiquiatría, ¿no? Pero que esto se está como expandiendo a lo que son las estructuras y las instituciones
a todos los niveles. Y lo que encontrábamos en común era la experticia, ¿no? Que el situarte en un punto superior de conocimiento, justificado y avalado por un montón de cosas, o bueno, eso dicen, claro, te pone en una posición de poder decidir, tener la verdad universal en tu poder y, por lo tanto, dejar de escuchar a los demás, ¿no? O sea, no importa, no es válido lo que tú dices. Y nos paramos mucho a pensar en cómo lo vivíamos nosotras estas situaciones, ¿no? Cómo lo sentíamos en el cuerpo. Y sí que recuerdo que una sensación que yo identifiqué mucho es la sensación de que no termina nunca. Que parece que una cosa parece que va un poco mejor, pero después abres otra puerta y encuentras otra vez la violencia, ¿no, Lidia? Sí, bueno, pensaba que eso de que por nuestro bien, o sea, que las disidencias sabemos que estos son todos dispositivos de control social, finalmente, ¿no? Más allá del lenguaje que se utilice y cómo se vaya vendiendo. Yo convivo habitualmente en mi puesto de trabajo con Excel de indicadores y variables. Y pensaba, ¿no? Como persona psiquiatrizada también, cómo es mi cuerpo administrado, ¿no? Administrado por la administración. Y al final, pues eso, ¿no? Lo que importa, esos indicadores, esas variables, la adherencia al tratamiento, la conciencia de enfermedad, esas técnicas, esos métodos, las interpretaciones, las planificaciones, el diagnóstico, por supuesto, ¿no? El diagnóstico como puerta de entrada a ese rito de paso y en el que es muy difícil, muy jodido poderte salir. Muy difícil. Entonces, ¿qué importa? Pues importa la palabra. Habitualmente importa la palabra del experto, que es quien manda y es el estatus, es la posición social, ¿no? Al final, en todo esto que pensábamos sobre el arquetipo del experto, pues el experto, el arquetipo del experto y el arquetipo del loco, que lo vamos a ver también con un ejemplo. Mi amigo Cirione se ha currado aquí una carta de tarot que nos faltaba, que es el arquetipo del experto. Entonces, dicho así, o sea, pues muy sencillo, de qué vive el experto y qué es lo que contempla, pues humo. Humo en el que piensa y humo en el que vende. Y un gran experto no puede erigirse ni sobrevivir sin sus huelepedos. O sea, básicamente esto sería un resumen del arquetipo del experto, que en la cultura popular creo que se entiende muy bien con esta imagen, ¿no? Entonces, que pues, el es por tu bien es siempre lo que está ahí detrás y que cómo lo vivimos en nuestros cuerpos. Pues hablábamos y decíamos que yo empiezo a pensar que esto, o sea, básicamente aquí es como la cultura de la violación. O sea, a mí me suena mucho a eso, a la cultura de la violación, ¿no? La culpa es de la persona psiquiatrizada, ¿no? De la persona violentada, de la persona administrada, de quien vive el tratamiento. Son tratamientos perforativos que nos perforan el cuerpo, que están a nivel oral. Las inyecciones, las voces de los expertos. Bueno, pues al final todo eso que se sale, ¿no? Toda esa disidencia, que la que puede sobrevivir y la que hace bien dentro del sistema es esa persona que consigue un trabajo remunerado, que se hipoteca, que tiene una familia, una reputación, sus hijos, el perro. Y el seguro
de muerte o de lo que sea, pues ahí todo bien, pero si te sales, si eres un cuerpo extraño, pues, y cuando digo extraño, estoy hablando de lo queer y de lo creep, pues ahí vamos teniendo, ¿no? Quizá el problema. Y al final, pues siempre es esa cosa que tenemos algunas personas cuando en algunos espacios, no que no salgamos del armario, ¿no? Sino que no decimos abiertamente que estamos psiquiatrizadas porque si no, la otra parte es que parece que tenemos que demostrar que somos personas con las que os podéis sentir seguras. Sí, estaba pensando que ahora Enric nos ha pasado el arcano, que es, el arcano nos encanta, no sé si lo podemos volver a ver. Es que cuando estábamos hablando de este arcano, que está todo como muy pensado, de que todos seamos iguales, todos pensemos iguales, todos vistamos iguales, todos trabajemos, todos hagamos lo mismo, porque si dejamos de ser como quieren que seamos, pues entonces nos etiquetan y entramos en el circuito de violencia. Y esto también ocurre cuando estás trabajando y en el trabajo discrepas, ¿no? O, hay que volver rapidito al equilibrio y a mantenerte silenciada, porque si no, pues rápidamente surgen etiquetas de, bueno, es que no se encuentra muy bien, deberá tener problemas, ¿no? ¿Cómo se invalida la disidencia por sistema? Y cuando estábamos hablando del arcano, que me dice Lidia, bueno, ¿y qué color le ponemos de fondo, no? Y yo le he dicho, bueno, pues yo creo que tenemos que poner azul de fondo, y no porque no azul cielo, sino azul porque recuerdo que cuando estaba en la carrera, terminando psicología y ya empezando a plantear la práctica profesional, unos cuantos compañeros estaban pensando a ver cómo harían las tarjetas profesionales y tal, porque antes no había tantas redes sociales, había más tarjetitas. Y recuerdo un compañero que me dijo, no, en la tarjeta tiene que haber el color azul, porque el color azul significa elegancia, confianza y seriedad. Entonces, claro, le he dicho a Lidia, pues nada, o sea, el experto tiene que tener azul por ahí, por algún lado, ¿no? Porque si no, no inspira confianza, se supone. Es hasta qué punto todo, hasta cualquier pequeño detalle, se organiza en torno a estos lenguajes, ¿no? Bueno, al final la representación gráfica resume básicamente que el arquetipo del experto es quien se dedica a pontificar, básicamente. Es quien se erige como que lo sabe, ¿no? Y al final es tremendo porque, o sea, los tentáculos a los que llega es que crea todo un ejército, ¿no? De propagación y de consumo de argumentario de marketing. Y estoy pensando en eso, en el típico anuncio de Dentrífico que dice, como es científicamente probado, pues ya está, ¿sabes? Y es que ahí, pues claro, que vas a contestar a algo que está científicamente probado, ¿no? Eso que tiene evidencia, eso que, aunque, o sea, es como las palabras claves, ¿no? En las que si yo digo esto, voy a tener de repente credibilidad. Fíjate que pensaba en la mofeta, es un animal que expulsa sus fétidos cuando se siente amenazada. Y eso lo hablábamos también, Sisca, porque muchas veces si nos replegamos con lenguaje como más técnico, ¿no? O sea, que hay detrás. O sea, esa necesidad, si tenemos esa necesidad, y me estaba acordando de Marcos Ana, fue un señor, un poeta español represaliado en la República, que murió hace pocos años y fue de las personas que más cumplió condena en el franquismo, ¿no?
Y recuerdo una vez escuchándolo, pocos años antes de que muriera, que él decía que lo más complicado era hablar en un lenguaje sencillo y ya no, para que te pudiera entender todas las personas. Era como lo más fastidiado, ¿no? Porque al final vamos... es que es muy difícil y ahí pienso, ¿cómo de difícil lo es también para mí cuando pienso en que quiero aprender cómo hacer lectura fácil, ¿no? O sea, cómo podemos hablar o esa también cierta obsesión que podemos tener algunas, que no es tanto poder hablar muchas lenguas o poder comunicarnos de la mejor manera, sino que seamos entendidas tal y como queremos que se nos entienda, ¿no? Y cómo hacerlo en un lenguaje como muy sencillo. En fin, vamos a dejar, termino, ¿no? Con esto del experto. O sea, básicamente es la encarnación, ¿no? Del fundamentalismo positivista. Es el autor del nombre. Es la autoría, ¿no? Él no, pensaba en lo en el diagnóstico, creo que en lo del nombre no me voy a enredar, mejor, ¿no? Es una de las cosas que más me gusta enredarme con el tema del nombre, ya lo sabe, que me dediqué todo el tema de familia, mis fantasmas de origen a hablar sobre los nombres. Y dale. No, pero bueno, sí que vuelvo a decir, el diagnóstico es la puerta de entrada a un rito de paso y te puede condenar a todo el ostracismo social que hay. Es una palabra que puede deshumanizar porque no se utiliza como una etiqueta que no tiene... No sé ahora mismo, pero quiero decir, creo que hay cierta estrategia detrás. No sé si ahora mismo me estoy explicando bien, pero creo que forma parte de todo el dispositivo. El dispositivo no existe sin el diagnóstico del DSM. Sí, y cómo el diagnóstico también se usa en entidades ajenas a la psiquiatría también, como para justificar según qué tipo de decisiones, ¿no? Ahora me viene un poco a la cabeza una de las últimas decisiones que tuve que presenciar y que de alguna manera estoy intentando compensar, pues trampeando, como no puede ser de otra manera, ¿no? Como el hecho de que alguien había puesto un diagnóstico o dos a una persona concreta, además de una forma, bueno, le había puesto dos diagnósticos a una persona concreta y eso le quitaba el derecho a acceder a un servicio que en ese momento quizás le podía ir bien porque estaba en una situación de desprotección social bastante importante en cuanto a vivienda y que el hecho de tener dos etiquetas diagnósticas hacía que de alguna manera ya se diera por supuesto que serían personas con problemas de convivencia, que generarían dificultades y que por lo tanto se le tenía que negar la opción al acceso a un servicio que necesitaban. Y todo eso está encarnado en dos palabrejas, o sea, en una etiqueta diagnóstica, ¿no? Y también recuerdo que esta persona en concreto que tiene esa etiqueta diagnóstica y actualmente está viviendo en un servicio en el que yo trabajo y que es un servicio en el que no dejamos entrar estas etiquetas. Y ya llevamos conviviendo bastante tiempo con esta persona sin sus etiquetas, solamente con la persona, con ella, ya está. Y recuerdo la cara de sorpresa que pusieron mis compañeras cuando les comuniqué, bueno, la exclusión a un servicio a esta persona, porque se presuponía violencia y se le había asignado un diagnóstico, ¿no?
Entonces, estas personas que están trabajando conmigo, que habían convivido más de un mes con esta persona, no conseguían relacionar el diagnóstico con la persona con la que estaban conviviendo, o sea, no veían, no entendían la etiqueta diagnóstica y, por supuesto, lo que menos entendían era el presuponer violencia, ¿no? Porque cuando llevas más de un mes conviviendo día a día con una persona y pasando colapsos y pasando situaciones complejas, porque estaba sufriendo, bueno, pues tiene una mochila bastante pesada, una historia, que ahora vamos a hablar de la memoria y de la historia que tanto se invisibiliza con el diagnóstico, ¿no? Pero, bueno, esta persona tiene una mochila muy pesada, tiene a veces colapsos y por eso necesita un poquito, está ahí con nosotras, ¿no? Pero que en más de un mes no habíamos conseguido identificar nada de lo que se argumentaba para prohibirle el acceso al servicio. Simplemente eran las dos etiquetas que lo justificaban todo, ¿no? Y cómo te quedas tú también como persona que lo ves y te estás deconstruyendo, Dios, que te estás deconstruyendo que tienes que convivir con eso, porque al final eso es el sistema y tú podrás hacer tu pequeña piedrecilla, pero no te puedes cargar toda la pared. Y la impotencia, ¿no? Bueno, en el manicomio es que todo se da la vuelta, y digo manicomio de manera deliberada porque eso de unidades de agudos y todos los palabras que les han puesto, ¿no? Sería, estoy pensando que blanquear tampoco es la palabra a lo mejor quizá adecuada, ¿no? Pero bueno, no sé si me explico. Yo no sé hasta qué punto en las personas que estamos psiquiatrizadas tenemos como un discurso, hemos pensado, ¿no? En sí, de qué manera, o sea, nuestra forma de encarnar, que puede ser, ¿no? De encarnar la violencia, a lo mejor responde más a cierta autodefensa, ¿no? Iba pensando. Y también, ¿no? Porque siempre está como ese discurso, ¿no? De que somos personas violentas. Se habla muy poco de que somos violentadas, pero se habla mucho de que podemos ser violentas, ¿no? Y llevo unos días como dándole vueltas a eso de la autodefensa, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es el relato, cuál es la narrativa que podemos hacer desde el orgullo? Como ahora después les toca a las compas del Orgullo Loco Madrid, pues no sé si engancharán, si tienen pensado hablar un poco de esto, pero es que da igual, es que, o sea, quiero decir, da igual que hables del porcentaje, ¿no? Del porcentaje de que ya se sabe que la misma proporción de personas violentas lo habría entre personas psiquiatrizadas y las que están sin diagnosticar, ¿no? Un momento, bueno. No sé realmente y si tenemos realmente que demostrar algo, ¿no? O sea, creo que no nos sobra, ¿no? Con el ejercicio y con el reclamo de la memoria, de la historia propia, de nuestra historia. Y ya, pues hablando en esto de la memoria, ¿no? Del arquetipo de la locura. Pensaba, y es que en la carta también del tarot sucede, ¿no? El arquetipo de la locura es el ser ingobernable, igualmente. Y es un ser que siempre está en movimiento. Es un arquetipo en el que, bueno, la verdad, ¿no? Lo auténtico está siempre presente y cómo cuando la gente lleva una bata blanca habitualmente, eso está bastante lejos, ¿no? O sea, como que al revés, lo que suele haber son esas terapias que a mí me recuerdan más a terapias de conversión, bueno, lo hacen con personas trans y lo han hecho también con otras personas, otras disidencias, ¿no? Y en eso de pensando qué arquetipo de la locura, Sisca, estos días,
yo hablaba de algo que estos meses de atrás me ha ido quedando cada vez más claro, que tiene que ver con emanciparse de muchos entornos, ¿vale? O sea, es verdad que yo el arquetipo de la locura que tengo quiero que sea algo que esté emancipado de todo lo que no es seguro. Y que al final es una liberación, ¿no? Porque cuando se está en entornos que no son seguros, en los que no te sientes acompañada, ni apoyada, ni piensas que no se te escucha, pues es mucho más fácil pasarlo mal, ¿no? Pasarlo mal. Digo pasarlo mal porque se puede sufrir mucho, te puede doler extremadamente y luego también se puede encarnar, ¿no? Con esas formas menos usuales que están peor vistas por el PSOE, ¿no? Por los profesionales progres, quiero decir. Esto es algo que también siempre me he ido encontrando, ¿no? Como los buenos, los profesionales buenos, es verdad que suelen mostrar esa cierta sensibilidad a la persona que lo está pasando muy mal, ¿no? A la persona que está encarnando un dolor muy extremo. Pero el mantener la narrativa de la locura no se acepta y no se asume. No, al final es que es otra, las experiencias inusuales son otras disidencias, son otras, la locura es, pienso que es como una manifestación radical de ciertas fracturas, pero también como una experiencia totalmente extrema, corporal, ¿no? Y no se puede permitir. Parece como que no se puede permitir, ¿no? Entonces, era eso, las vueltas, ¿no? Como lo de emanciparse de esos entornos frágiles y que las voces estén despiertas, ¿no? Que defendamos desde nuestras historias de vida, desde la oralidad también, ¿no? La verdad que a mí he aprendido mucho con mis compas que escriben, pero como tengo siempre esa cierta necesidad de que me escuchen, ¿no? De que yo no quiero escribir un artículo para posicionarme y conseguir cierto estatus para que se me oiga, sino que me gustaría que justo en este momento se intentara prestar una mínima atención, ¿no? Que me dé la legitimidad que entiendo que podemos tener por encarnar muchas veces la locura, ¿no? Es decir, que cuando hablo de labor despierta estoy pensando en que nos tenemos que nombrar, ¿vale? En que hay que conquistar ese espacio del nombre. Y que me parece que es la única manera de salir, ¿sabes? De la autoridad esta que nos desnombra realmente, ¿no? Y es el nombre, el diagnóstico es el traje, es un traje definitivo en el cuerpo. Sí, pensaba... ¿No? Enrique, creo que te has pasado, ¿eh? O sea, estamos todavía en el tema de la memoria, discúlpame. ¿No? Porque estábamos hablando sobre esto, ¿no? Sobre nuestras historias. Y todavía nos queda un pelín, ¿no? Porque, o sea, yo aquí era como el momento que quería aprovechar de lo que ha significado estar en un GAM para mí, de la experiencia de aprendizaje y de emancipación, o por lo menos, no digo que sea total, ni mucho menos, ¿no? Pero que creo que en el apoyo mutuo puede estar la clave dentro del movimiento del orgullo. O sea, continuar es difícil, ¿no? Mantener muchas veces las relaciones, pero creo que seguir un poco ahí. Y también sí que solo una cosilla que yo tenía con respecto a esto del orgami y del movimiento, ¿no? En todos los movimientos sociales hay una élite, quiero decir, la élite que habla. Y yo aquí me quiero reconocer porque yo me siento como una persona privilegiada que puede hablar y pienso en toda la gente
que conozco que está presa de las drogas psiquiátricas, presa en los dispositivos, presa en su familia, ¿vale? Pienso en esas personas, lo duro, ¿no? ¿Qué pasa con los GAM, Sisca? ¿Qué pasa también? Los GAM pasa que, pues como con todo, que es guerra, porque yo también he tenido la suerte de pertenecer a un grupo de ayuda mutua en un momento muy crítico de mi vida. No sabía ni que existían, pero desde el primer momento supe que tenía que conectar con personas que habían pasado por lo mismo que yo o algo muy parecido y no encontré ninguno, ¿no? Y bueno, y al final vas creando tú los espacios. Y lo que ocurre con los GAM es que pues parece ser que es un trocito de mercado ahora también. Y lo estoy viviendo muy mal, porque los grupos de ayuda mutua son espacios donde se supone que no tiene que haber figura profesional, que tiene que haber solamente personas que comparten una situación y que están ahí desde la horizontalidad para compartirse, para dar veracidad a esas historias silenciadas y para encontrar esos puntos de conexión que son tan sanos, ¿no? Y de repente me doy cuenta que pues que ahora la nueva moda es que en un grupo de apoyo mutuo tiene que haber un profesional por nuestro bien. Y es una lucha, pues bueno, no sé cómo llamarla, porque al final puedo mantener lo que es el GAM al que yo pertenezco para que no entre ningún profesional, pero claro, ¿cómo lo consigo? Pues lo consigo con mi etiquetita, con mi titulín, ¿vale? Porque si no tuviera mi etiquetita titulín, yo no podría mantener ese espacio seguro. Aunque yo después en ese grupo de ayuda mutua no tengo ningún titulín. Yo en ese grupo de ayuda mutua soy hermana en duelo y no soy nada más, pero es la manera que yo he encontrado para impedir que entren los profesionales. Y sí que ahora conecto un poco con lo que han dicho las compañeras anteriores, ¿no? De la ponencia anterior o de la charla anterior, que a veces tienes que, no queda otra más que desvincularte, ¿no? Y yo me he visto ahí muy reflejada en que me he tenido que desvincular de algunas entidades en las que se repartían GAMs con profesionales ahí por nuestro bien. No sea cosa que pase algo y nos desestabilicemos y no sepamos resolver y tal. Y recuerdo cuando se lo conté a Lidia, ¿no? Que estaba pasando esto, que se estaban desvirtuando y que yo lo estaba viviendo como que era una apropiación de nuestras historias, como un robo. O sea, como tengo pocos espacios que son míos o que son nuestros propios y tampoco te va bien. O sea, también me la tienes que usurpar, ¿no? También tienes que estar ahí escuchando e impidiendo que se generen las dinámicas que se generan cuando no hay nadie que escucha. Y ella lo vivió con sorpresa y con enfado, pero bueno, lo cierto es que este paternalismo está ahí y yo no diría que es un paternalismo, sino que diría que ya se apropian de nuestras experiencias para crear un ámbito de negocio en el cual se sustenta con este logo, ¿no? De es por tu bien, para que transites el duelo mejor, para que no se cronifique, porque claro, si no hay un profesional se cronifica el duelo. Esto está clarísimo que se cronifica el duelo si no hay un profesional ahí, aunque solamente escuche, da igual, ¿no? Y estábamos un poco con eso, ¿no? De que de alguna manera seguimos eliminando historias, seguimos señalizando
y seguimos con las relaciones de poder, porque ni siquiera un espacio donde yo puedo compartir supuestamente con personas que están en la misma situación que yo, mi historia, pues tiene que haber alguien escuchando. Y eso me lleva un poco a lo que hemos hablado de que se ha creado una especie de halo de lenguaje, de la mofeta, ¿no? De que puede haber peligro si no se nos controla de alguna manera o si no se nos... Y recuerdo una anécdota que las primeras veces que yo estaba haciendo los grupos de ayuda mutua, que aquí donde yo vivo era como todo muy, o sea, no había, ¿no? Era como muy transgresor y tal. Recuerdo que varias personas profesionales de distintos ámbitos me pedían para estar presentes para aprender. Y yo decía, ostras, estamos fatal porque eso significa que no escuchan. No, porque si quisieras aprender, escucharías a las personas que te hablan y que te cuentan sus historias. Porque lo que pasa en un GAM simplemente es eso, es que se cuentan historias y se escuchan, ¿no? Entonces es como que decía, pero qué vas a, pero no sé, ¿eh? Es como un cortocircuito. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? El negocio del bienestar, el Sí, negocio es por tu bien. Sisca, y también, claro, a mí me vino y lo hilé también con el tema de la discontinuación de los fármacos. Eso también es increíble, o sea, porque, o sea, que es justo desde los relatos, ¿no? Desde lo que se va contando por las personas psiquiatrizadas que han tenido esa experiencia, ¿no? De discontinuación, y de repente también hay cantidad de profesionales súper expertos. Digo cantidad, los hay, no muchos, ojalá hubiera más. La historia es, ¿a quién te diriges? ¿Te estás dirigiendo a tus colegas o te estás dirigiendo a la sociedad como experto? ¿A quién te diriges? ¿No? Y eso es lo que a mí me genera un poco de malestar, o el tema de los derechos humanos, ¿no? Pues es que sí, o sea, por supuesto, ¿no? Que en este mundo está bien que se hable de derechos humanos, pero ¿a quién? ¿A quién te diriges para hablarle de derechos humanos? O sea, pues no sé si... que sería bonito que se escucharan sus propias voces con eso, ¿no? Eso. Y claro, justo aquí sí, Enric, ya puedes pasar, ya vamos finalizando. Sí. Que yo creo que, bueno, no sé, me parece que con lo que nos han contado Olaya e Isaso, no sé, la verdad es que yo es una cosa que no sé responder, o sea, habitualmente muchas veces pienso que no y alguna otra vez digo, pues venga, pues sí, vamos a seguir con la trampa, ¿no? De esas, alzamos la voz dentro de las instituciones que nos están silenciando, pues en las instituciones que están al final para el control, ¿no? Más allá de que se erijan de otra manera. Y luego también nos preguntamos, porque nos hemos presentado como aprendices en diálogos abiertos, la práctica de diálogos abiertos garantiza el respeto radical a la locura, ¿no? Esa es una pregunta que se lanzó en algún momento. Me gustaría un montón retomar con la gente que había ahí presente la pregunta, ¿en qué momento están, no? O sea, eso puede ser. Me parece que fíjate que yo tenía como cierta garantía en que diálogos abiertos funcionaba bien cuando se parecía a un GAM. Sí. Era como, sí, como algo así, como se parece a un GAM, va bien, porque la única manera de validar es escuchando, de verdad, ¿no? Pero de verdad. Escuchándolo todo. Sí, y también, pues eso, la práctica del consentimiento total. No quiero hablar, pues no quiero hablar.
Y no es que necesites ser ayudado porque tú pienses que tengo la necesidad de ser ayudado. Es que... No querer cambiar Es que no a quiero. la otra persona. Sí, sí. Bueno, al final también teníamos la pregunta, que con qué lenguaje nos atrevemos, ¿no? Pues que ojalá podamos descancelar todo ese lenguaje de la locura. Se pueda descancelar todo, desasimilizarse, ¿no? Psicoeducarse, descolonizarnos de todo ese imperativo, ¿no? Acuerdo. Y ojalá también practicar la lectura fácil. Y ahí estábamos con eso de con qué fantaseamos. También, ¿no? Porque para cambiar imaginarios hay que fantasear y hay que delirar. ¿Con qué fantaseas, Sisca? Yo fantaseo mucho. Yo fantaseo con que cada vez seamos más. Fantaseo con que se recuperen historias, se recuperen contextos, se eliminen diagnósticos y que las batas no tengan tanto poder. Que no me puedan silenciar, que no me puedan invalidar y que encontremos más espacios de escucha en todos los ámbitos. Porque en el ámbito laboral también cuando hay un problema, no sé, me viene ahora, una lo lleva todo a lo que está viviendo en el momento presente, ¿no? Y me viene ahora como que los momentos más críticos que yo he vivido, la sensación de no ser escuchada y no ser entendida por la persona que tengo delante, es una de las más violentas que yo he tenido nunca, ¿no? Y sí que yo empecé a estudiar los diálogos abiertos precisamente porque creo que precisamente dan un espacio a los diálogos, a la escucha de todo. Y sí que recuerdo también que cuando estábamos reflexionando esta parte, decíamos que los diálogos abiertos son una herramienta que permite la escucha, pero que al final lo que hay son personas que escuchan y que dependerá mucho de la persona que use esa herramienta, cómo lo use, con quién, porque de hecho es una herramienta muy bonita, pero si la persona que la usa simplemente como una técnica para el cambio, una técnica para obtener, no lo sé, ¿no? Que ahí depende mucho de que lo que yo fantaseo no es una técnica, fantaseo con personas que quieran ser diferentes y que quieran sumar del otro lado. Y que se callen menos también. ¿Y tú? Que se callen menos. Yo, o sea, está claro, yo sueño con el fin de la reputación experta. Y sobre todo con el fin también de que la locura y el malestar extremo sea un lenguaje violentado y violado. Fantaseo mucho con eso. Y bueno, pues antes es verdad que igual nos hemos comido un poquito el tiempo, nos quedan 10 minutos, pero sí que quería terminar. Enric, si quieres, pon la última diapositiva por si alguien se quiere quedar con el contacto. Y bueno, teníamos ahí, me apetece leer algo que habíamos puesto como para finalizar, ¿no? Como siguiendo con la pregunta de con qué fantaseamos. Y dice así como, pues, dejar de dar respuestas capitales, pensar que las soluciones no son capitales, alejarnos de la sentencia y de las palabras que se mastican definitivas. Algunos deseos como que los viernes dejen de volar radiales, que dejemos de servir incendios y de soplar huracanes, que las sombras siempre cambien de forma y volvamos a hacer de la tierra territorio fértil. Y si aún no se puede, seguir dándole vueltas a cómo decir de la forma más sutil, elegante y violenta que la institución mata y las gentes locas
no nos rendimos y no posponemos. Gracias. Gracias. Y gracias de nuevo, Enric, por ser el tecnológico porque No, nosotros somos muy tecnológicas, la verdad. Gracias a vosotras. ¿Te gustó la mofeta al final, Enrique? Estabas cagado de miedo, ¿eh? Me da más miedo ahora. Lo digo con el búho de Atenea en el corazón. Os van a vender de todo en estos GAM, si no vamos con la munición lista, de verdad. Lo digo con todo el cariño para Ángel, que nos va a hablar desde Asilo Magazine, el asilo político, el asilo mental. ¿Por qué nos sentimos tan violadas? Y lo que habéis expresado. Un lugar que debía ser para estar protegido. Y nada, lo digo porque vamos a pasar al inglés. Es una magazine, es una revista, es una carga no explosiva, son balas, son palabras. Es cierto, es lo que hace daño. Pues nada, pues un placer. Un placer. De verdad, doy paso a todo quien quiera preguntar. Tenemos tiempo, por favor. Sí, tenemos unos minutos. Si a alguien le apetece, pues fenomenal, porque al final pusimos las preguntas un poco para interpelar, ¿no? Para si alguien se las podía ir haciendo también. Me hubiera encantado que Jordi nos hiciera alguna pregunta, ¿no? Porque acabo de ver que se ha ido. Sí. Me hubiera encantado. Sí, yo he pensado lo mismo, he pensado lo mismo. Sí. La verdad que sí. Bueno, Sí. está bien. Está bien. Está bien, tampoco tenemos que estar, no sé, está bien. Yo os pregunto lo que querráis para dar paso, de verdad. ¿Os ha quedado algo en el tintero? Bueno, Yo creo a mí, que yo sí que tengo que decir que sí. yo sí. O sea, es verdad que a mí me cuesta bastante parar, ¿no? Pero puedo hacerlo. Pero yo fantaseo también muchísimo con poner un tema de música que no lo voy a poner, pero por si a alguien le apetece, lo voy a poner aquí como para que finalice, ¿no? Que lo escuche en su casa si le apetece, ¿no? Y además es que para mí era inspirador para este tema, ¿no? Pongo aquí, se llama Theories of Another World, que es de Paradise Lost. Así que un poquito de pachanga metal y maravilla para terminar. Gracias. Buena recomendación. Claro que sí. Lo pongo para todos. Pregunta Enric. Pues yo creo que más o menos la duración corresponde con el tiempo que queda, ¿eh? Más o menos. Eso yo creo que lo que os apetezca, ¿no? No sé si te lo llegué a mandar, Enric. Yo creo que te he mandado otros así un poco más moñas igual, pero no sé si este te lo llegué a mandar en algún momento. Si os apetece, claro que sí, hombre, a mí claro que me gusta. Es más suave que todo lo que estuve escuchando anoche. Más suavecito. Anda. Bueno, que muchísimas gracias. Sí, voy a leer lo que está diciendo Enrique, que faltan ganas de dar las gracias. Y que es cierto. A Habría todos que poner los alegre. presentes y ausentes también. Y que continuamos.
y además, y sí que sobre todo las gracias que yo me he sentido súper arropada, ¿vale? Tanto por Enric como también está Olaya y Saso, estaban primero ellas y ahora después está el Orgullo Loco Madrid, así que nos dejamos lo mejor para el final. Eso es. No es gel ahora, sigue siendo orgullo loco. Perdona, Fátima, eres tú y Edel también. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo voy a dejar que hable Fátima primero, que es la que está en Orgullo Loco. Yo no estoy en Orgullo Loco, pero como que después haré mi presentación para... ¿Vale? Hola. Hola, Fátima. Gracias, Hola. Edel. A ambos, a Buenas. todos, a todas. Hola, bueno, pues hola Enric, muchísimas gracias por organizar todas estas jornadas y por todo el trabajazo de organización que ha debido ser, y a mí la verdad me hace muchísima ilusión y me resulta un honor estar al lado de colectivos como Mind Freedom o la gente de Asylum, que además estoy inscrita, por cierto, en la revista y la recibo cada mes, bueno, cada 3 meses. Y nada, yo soy Fátima, soy parte del colectivo Orgullo Loco Madrid, que es un colectivo de personas psiquiatrizadas que realizamos activismo en la ciudad de Madrid, bueno, y en la Comunidad de Madrid. Y voy a hacer una charla, voy a hacer una presentación, ¿vale? Que no sé, a ver si se me da bien esto, ¿vale? Vale. Bueno. Y se me oye, ¿verdad? Sí, Se ¿verdad? te oye y yo veo la presentación. Si hiciera falta, me la mandas porque ya ha ocurrido en otras veces que piden que lo haga yo para que se vea en pantalla completa. Si no hace falta, no lo hago. Vale, bueno, lo puedo Adelante. hacer así, lo que pasa es que, a ver. Vale, la hago así, lo que pasa es que yo no os veo, pero bueno, tampoco lo intento hacer así, ¿vale? Bueno, voy a hablar sobre la psiquiatrización en el Estado español y primero que bueno, la psiquiatrización en el Estado español, para empezar, se basa en lo que sería el sistema de salud mental de todo lo que es el sistema público, que se suele dar en hospitales, en plantas de agudos. Luego hay varios recursos que serían las plantas de media estancia, que serían unos ingresos de unos 6 meses más o menos, y luego de larga estancia, que hay gente que lleva años y décadas ingresados en este tipo de recursos y que no tienen ninguna forma ya de que puedan salir, o la forma de salir es muy, muy difícil porque como no existen, para empezar, ni viviendas ni centros donde poder incorporarse a lo que sería una vida después de toda una vida institucionalizados, es casi imposible que salgan. Y luego también hay una parte que es toda la psiquiatrización de lo que es el sistema privado también de salud, que también está funcionando en el Estado español. No sé si las compañeras no he podido estar antes y no sé si han hablado algo de la situación del sistema de salud mental en España, pero bueno, si me repito lo que sea, me lo decís. Y voy a empezar por decir qué es exactamente la psiquiatrización, que es el resultado de aplicar el modelo biomédico que intenta imponer la hipótesis de que la locura y el sufrimiento psíquico son una enfermedad mental y que dicha enfermedad es y se puede tratar como cualquier otra. Las consecuencias de este modelo, primero sería para todas las personas que hemos sido o somos psiquiatrizadas, es condenarnos a una cronicidad con unos medicamentos muchas veces de por vida y con unos diagnósticos que nos sitúan en una escala inferior de lo que se podría decir de quitarnos y privarnos de derechos. Y luego, por otro lado, lo que consigue este modelo es individualizar lo que serían las causas de las condiciones, por una parte de las condiciones de vida o de las opresiones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando una persona se suicida por un desahucio, dicen que es porque le falla algo en el cerebro, cuando la realidad es que lo que le falla, obviamente, es este sistema, ¿no? Y bueno, todo o sea, lo que sería la psiquiatrización sería todo el proceso, y cuando decimos una persona psiquiatrizada, desde el momento en el que tomas contacto con un médico o con un psiquiatra, o incluso antes, y ya cualquier tipo de sufrimiento psíquico que tengas o de locura que tengas,
se entienda como una enfermedad que es parte del cerebro. Por eso en el movimiento loco decimos que no es un desequilibrio químico, sino que es un desequilibrio de poder. Y bueno, ¿de dónde venimos? Son Vallejo Nájera, que era un médico, bueno, ya lo conoceréis, un médico militar, y López Ibor. Vallejo Nájera, durante el franquismo, tenía toda una teoría sobre el gen rojo, por la cual los marxistas eran considerados enfermos y además, voy a leer aquí, que tenían temperamentos degenerativos, inteligencias mediocres y personalidades sociales innatamente revolucionarias. Y bueno, todo esto de Vallejo Nájera sí que es verdad que luego no tuvo una escuela posterior su pensamiento, pero en su momento sirvió, entre otras cosas, para justificar el robo de bebés, para patologizar todo lo que eran las disidencias, tanto políticas como sexuales, etcétera. Sí, bueno, sí, la disidencia sexual también sería política. Y luego López Ibor, que fue un psiquiatra que también durante el régimen, pero era más del ala del Opus, de hecho ellos dos eran contrarios, estoy solamente dando así como pinceladas sobre ellos. Y esto, para todo lo que es historia de psiquiatría, recomiendo mucho el trabajo de Ricardo Campos, bueno, ahí lo dejo. Y el López Ibor era más era una persona muy del Opus católica, cuyo trabajo estuvo basado sobre todo en el biologicismo, que es un poco otra vez lo de que la enfermedad mental es genética, es hereditaria, etcétera, etcétera. Y durante sus años y años de psiquiatra realizó electroshocks a disidencias sexuales y a día de hoy existe una clínica con su nombre, que además es una clínica que vale bastante dinero, en el que una de las plantas, que es la quinta planta, vale 500 euros al día, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, y a la que suelen ir como gente aquí famosa y tal, y luego tiene otras plantas en las que lo cubre o bien un seguro privado o bien se hace de forma privada. Y esa clínica está situada en una calle que tiene el nombre de López Ibor, ¿no? Se supone que esa clínica es una referencia de lo que debería ser la psiquiatría, vamos, de lo que sería el bienestar, pero en esa clínica se siguen dando electroshocks y en esa clínica se sigue atando a la gente. De hecho, tienen una planta donde llevan a la gente atada. Y bueno, esto sería un poco la historia de dónde viene la psiquiatría en España. Todo esto sería necesario desarrollar muchísimo más, pero me parecía importante traerlo aquí a esta charla, porque me parece importante ver de dónde venimos y ver también como aquí el movimiento antipsiquiátrico, la verdad de que el movimiento antipsiquiatría no pudo desarrollarse demasiado. Sí que es verdad que hay ciertas figuras como Guillermo Rendueles, González Duro, Manuel Desviat, que participaron de lo que fue la reforma psiquiátrica, pero que la reforma psiquiátrica fue un poco también cambiar nombres por espacios, porque la gente que lleva décadas ingresada, por ejemplo, en Cienpozuelos, de poco les sirvió esa reforma psiquiátrica. Luego voy a hablar del modelo médico, así brevemente, no sé cómo voy bien de tiempo. Y del modelo biomédico, este es el cuadro que es un cuadro en el que se explican las diferentes ediciones del DSM, del Manual de Análisis y Diagnóstico Estadístico, desde la primera edición en 1952, que tenía 128 trastornos, hasta la última, que es la del 2013, que tenía 541, ¿no? Que esto es un buen ejemplo de cómo la Asociación Americana de Psiquiatría ha ido generando y multiplicando todos los diagnósticos y ha ido acaparando cada vez más las condiciones de vida y incluso las propias circunstancias de la vida, como las han ido patologizando, convirtiendo en diagnósticos y sacando beneficio, puesto que cada trastorno al final implica unas medicaciones, cuando luego, a la hora de la verdad, en lo que son las medicaciones psiquiátricas existen 5 principios, que serían lo que son anfetaminas, que se suele dar a las niñas en los trastornos de déficit de atención y de hiperactividad, lo que sería benzodiazepinas, que no son ansiolíticos, antidepresivos, luego la rama de estabilizadores del ánimo y me falta una. Por supuesto, los antipsicóticos y los neurolépticos, ¿no? Pero vamos, que esos son los 5 principios, pero todas las personas psiquiatrizadas nos han dado, de hecho nos hemos probado la mayoría de los medicamentos psiquiátricos porque te prueban uno, luego te prueban otro, luego te prueban otro y en realidad no hay ninguna base científica en todo esto, ni hay unas... No es como cuando tienes una enfermedad física que tú sabes que te pueden hacer una radiografía y se ve. En esto no se ve y es parte de toda esta mercadotecnia, por decirlo de alguna forma. Este es el resultado de
España es el país número 1 en consumo de ansiolíticos, que es lo que he mencionado antes, que eran las benzodiazepinas. Esto es una auténtica barbaridad que supongo que tiene mucho que ver con lo que es el modelo biomédico, pero aquí lo que dicen mucho es porque faltan psicólogos. Pero la realidad es que aquí ha habido mucha cultura del medicamento y mucha cultura, sobre todo desde atención primaria, los médicos de atención primaria, que han recetado muchísimas benzodiazepinas para tapar lo que son, una vez más, las consecuencias de las condiciones materiales de la vida, de la explotación laboral, de los precios de los pisos, las continuas crisis, etcétera, ¿no? O sea, se ha ido medicando y medicando a la población y sin que tampoco es que porque no sabemos si realmente si hubiese más psiquiatras sería diferente la situación. Y luego, estos son unos gráficos de la Agencia del Medicamento sobre el consumo de psicofármacos en España y nada, vemos que pues, van a la alza también y vale, y luego ya eso sería sobre el modelo biomédico. A ver, bueno, iba a leer unos datos antes sobre el estado de la situación de la salud mental en el Estado español, que estos datos vienen de la Organización Mundial de la Salud y del Sistema Nacional de Salud de aquí del Estado español. 1 de cada 4 personas padece o padecerá un problema de salud mental a lo largo de su vida. El 77% de los suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medianos. Desde 2020, España se sitúa como 5º país europeo con más pobreza. El suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. En 2021, los intentos de suicidio y las autolesiones aumentaron un 250% en la población joven de España. En 2022, España encabeza el consumo de psicofármacos en Europa. Bueno, y luego vemos que en el mundo también. Las personas medicalizadas llegan a morir de forma prematura, tanto como 20 años antes, debido a la iatrogenia, a las alteraciones físicas negativas producidas por los fármacos. Las personas con problemas de salud mental son un grupo social en situación de vulnerabilidad que suele sufrir graves violaciones de sus derechos humanos, discriminación y estigmatización. Y bueno, luego hay que decir que, por ejemplo, en el Estado español, lo que sería el ingreso involuntario, hay una sentencia que lo declara inconstitucional, pero aún así se sigue realizando. Y ahora, vale, sobre la invisibilidad de las violencias. Es muy difícil, de hecho yo creo que es lo más difícil para nosotras como colectivo de activismo en salud mental, es la imposibilidad de poder demostrar las violencias psiquiátricas que suceden, porque no hay ningún tipo de registro ni de los ingresos involuntarios, no hay, por supuesto, cuando te ingresan te quitan el móvil, con lo cual no hay fotos, no hay vídeos, hay muy pocos documentos gráficos y es casi imposible saber sobre lo que realmente sucede en las plantas de salud mental. De hecho, muchísima gente piensa que los electroshocks no se siguen dando. Se dan electroshocks y se dan a niñas y a niños. Se ata a la cama a niños y adultos. Se ingresen voluntariamente y no tenemos constancia de nada de esto. Más adelante voy a poner unas diapositivas sobre el registro de contenciones que consiguieron hacer las compañeras del colectivo de Mejorana en Navarra y que sí que se están registrando cada año, pero en el resto del estado no se están registrando, con lo cual no hay pruebas. Más allá de lo que sería el informe del relator de la ONU de 2017, en general no hay pruebas de que esto está sucediendo. Y muchas veces cuando las personas psiquiatrizadas están mal o cada vez al final acaban en centros de larga estancia o lo que sea, la mayor parte de las veces es por no tener ningún tipo de red, ni de familia, ni de amigos, ni de condiciones materiales que las pueda sostener. Y por otro lado, siempre se dice que es la propia enfermedad lo que hace que la persona tenga un deterioro, en vez de decir que son los propios fármacos los que te provocan ese tipo de deterioro. De hecho, un ejemplo, por ejemplo, que a mí me parece alucinante es que hay un tipo de antipsicótico, de neuroléptico, que lo que provoca es que pongas los ojos para arriba, ¿vale? O sea, hay personas que les pasa eso, que empiezan a ver para arriba y es la típica imagen de una persona que está loca y eso lo produce el propio medicamento, que eso me parece bastante claro de cómo es todo este sistema. Entonces, voy a hablar de cuando sí hay visibilidad de los casos y de cómo se manipula y de que aunque exista una visibilidad en los medios de comunicación, incluso llega a la televisión, no sirve de nada a lo que es la persona
que lo recibe ni al resto de personas, ni a cambiar ningún tipo de legislación ni de nada. El primer caso del que voy a hablar es el caso de Iván. Iván es un chaval de unos 30 años que este año, a principios de este año, le dieron electroshocks. Al principio él firmó que sí quería que se lo diesen, creo que fue así, porque muchas veces también te coercionan porque para que, por ejemplo, si tú quieres el alta y salir ya del ingreso, te dicen si firmas el consentimiento de electroshock, de la terapia electroconvulsiva, podrás salir, ¿no? Entonces, como que, vamos, lo que es un chantaje de toda la vida. Entonces, creo que él en un primer momento firmó y luego la familia y él mismo dijeron que no quería que le diesen electroshocks. Pues los médicos siguieron adelante. Y lo que fue muy, muy significativo también de este caso es que a pesar de que salió en muchísimas televisiones, de que salió en la prensa, de que fue un caso bastante sonado, incluso el padre de Iván se puso en huelga de hambre, los médicos siguieron hasta el final con la terapia electroconvulsiva y le dieron todas las sesiones que consideraron que debían darla, porque cuando la familia dijo que no quería que se le diese, ya se hizo como más presión, que además no debería ser la familia, debería ser la propia persona quien dijese, no, o sea, quien pudiese decidir si quiere electroshocks o no. Un juez decidió que sí se diese y los médicos no quisieron ceder. Y fue una especie como de pulso de poder en el que al final le dieron los electroshocks y, de hecho, hay algunos titulares que son, la verdad, tremendos, en el que dice, por ejemplo, el que está aquí, que dice: la familia del joven sometido a electroshock, en el que en el hospital sin consentimiento pide justicia, no es el que era, ¿no? Que es lo que suelen decir los supervivientes de la terapia electroconvulsiva, que es que una vez que te han dado los electroshocks, la pérdida de memoria, cómo estás los días posteriores, que te destrozan y que realmente no vuelves a ser el mismo. Es una práctica que no se debería dar de ninguna forma y que aquí se sigue dando y se sigue defendiendo. De hecho, durante el caso de Iván salieron también muchos artículos defendiendo el electroshock, incluso hablando de la leyenda negra del electroshock, ¿no? Una cosa absolutamente tremenda. A ver, voy a poner esto que se me... Vale. Y no se hizo justicia, obviamente, recibió los electroshocks y ahí se quedó, a pesar de toda la visibilización y toda la lucha de su propia familia y de otros colectivos, que también estuvo ahí un compañero que ya no está, que se llama Breiso, que participó mucho en el Orgullo Tolo en esta lucha del caso de Iván. El siguiente caso es el caso de Andreas. Andreas la mataron después de tenerla 75 horas atada en la unidad de psiquiatría de Asturias, y aquí su hermana Aitana, que además ha sido muy, muy, muy cercana siempre a los movimientos y a los colectivos de activismo loco, recogieron 65 entidades, apoyaron a la familia para intentar llevarlo, lo desestimaron el caso y luego lo llevaron al Constitucional y ahora creo que lo están llevando a Europa. En este caso, además, es tremendo porque Andreas, cuando llegó al hospital, creo que tendría alucinaciones o lo que fuese, y la ingresaron y ella realmente lo que tenía era meningitis. La tuvieron 75 horas atada hasta que la mataron. Y hicieron eso porque ella tenía una madre con un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces dieron por hecho que Andreas tenía esquizofrenia porque su madre tenía esquizofrenia y la mataron. Y este caso también, pues eso, no se ha hecho justicia, ha sido uno de los más visibles y ha sido uno de los más visibles para hablar también de todo lo que son las contenciones, porque aparte de que te aten a la cama, que todavía se defiende a día de hoy por la propia peligrosidad que puede tener la persona, que la persona esté en peligro para sí misma o para los demás, las consecuencias de que te aten, aparte de que es una experiencia absolutamente traumática y de que se considera tortura por la ONU, también obviamente acaba asesinando a gente. Y esta práctica hay que recordar que se hace también en centros de mayores, se hace mucho aquí en España con la excusa de que es que se va a caer el mayor y tal, y entonces le atan, que me parece una perversidad absoluta, en centros de menores, en centros de internamientos extranjeros y en cárceles. Y aquí tenemos el registro de contenciones, que es atar a la cama. Una vez a nosotras en las redes sociales del Orgullo Loco, un psiquiatra nos dijo que no dijésemos atar a la cama, que era muy peyorativo, que teníamos que decir contención mecánica, ¿no? Para que veamos ya cómo es, vamos, la perversión de la perversión. Y esto es
los datos del registro de contenciones, que gracias a que los compañeros de la Asociación Mejorana lo lucharon en su momento, creo que esto fue en el 2017, cuando empezó un poco lo de los gobiernos del cambio y tal, con la colaboración de Podemos, Unidas Podemos, lo que fuese en ese momento en La Rioja, de los partidos de izquierda, consiguieron al menos conseguir el registro, ¿no? Que esto no lo tenemos en el resto del estado, solamente en Navarra. Entonces, esto es el registro de personas que han sido atadas desde el 2018 hasta el 2022, luego la evolución de contenciones. Normalmente dicen que si hay un registro se suelen cortar más a la hora de atar a la gente, pero vamos, tampoco, y por lo menos puedes denunciarlo una vez que salgas, porque el problema es que si te atan en un ingreso y luego tú quisieras denunciar que te han atado, no tienes manera de demostrar que te han atado, ¿no? Por eso también la importancia de este registro. Y aquí tenemos el número de pacientes que ha tenido algún episodio de contención. Luego el desglose por género. Se suele atar más a los hombres que a las mujeres, supongo también por el tema de que consideran más agresivo, menos agresivo, lo que sea. Y luego también hablar de que muchas veces a lo mejor no te atan, pero lo que hacen es que te pinchan con un calmante fuerte o con un benzo fuerte o con un tranquilizante, y eso es una contención química igualmente que en el ingreso. Cuando estás dentro del ingreso te dan medicación, o sea, te dicen, cuando te dan la medicación, si no te la quieres tomar, te dicen vamos a tener problemas. Y cuando dicen vamos a tener problemas es que te van a atar, básicamente. Entonces, la medicación, por eso decimos que la medicación es forzosa, que esa es otra cosa que mucha gente también desconoce. Entonces, este es el desglose por género, el promedio de edad de los pacientes, el promedio por sexo, no sé muy bien. Me lo pasaron las compañeras de Mejorana, pero yo no sé qué hice. Pero bueno. Y esto es más de 3 contenciones en cada ingreso, porque además, claro, si te atan una vez tienes más posibilidades de que te aten más veces. Y o sea, lo que es durante todo el ingreso. Luego el tipo de contención, que esto es bastante... Lo del tipo de contención es bastante horrible porque va por las partes del cuerpo en el que te atan. Entonces, bueno. Y esto es el promedio de la duración de cada contención. Y bueno, es que me parece terrible lo de se ha tenido en cuenta la modalidad continua nocturna, ¿no? Pero vamos, normalmente cuando te atan también te alimentan y tal, y te suelen tener la media es un día, 2 días, o por ejemplo, como el caso de Andreas, ¿no? Que 72 horas hasta que la mataron. Y luego esta es la prueba de que en el Estado español se ata a niñas y a niños, que es que en la psiquiatría pacientes menores de 18 años, que serán, bueno, pues adolescentes también, pero también niños, y otra vez el tipo de contención. Y aquí otra vez lo de la duración de la contención en menores, pues una absoluta barbaridad tener atado. O sea, ¿en qué sociedad vivimos en la que en la que atamos a nuestros niños, ¿no? O sea, yo creo. Y bueno, luego en lo que es la información adicional, pues lo de siempre, ¿no? Se continúa trabajando en la mejora de la calidad asistencial y en la adecuación de los ingresos, que es bueno, pues terrible. Y nada, y entonces, siguiendo con lo que es lo que es las pruebas sobre las violencias psiquiátricas, nosotras en 2020, durante la pandemia, cuando estábamos encerrados en la pandemia, nos enviaron unos chavales que eran adolescentes de Ciudad Real, hicieron una denuncia con sus propios testimonios en una planta concreta de Ciudad Real. Esos testimonios creo que se pueden buscar, se llaman Salir peor de lo que se sale, se pueden encontrar en Primera Vocal, que es una página que recomiendo como un archivo, que tiene un archivo de todo lo que es activismo y materiales sobre salud mental crítica. He hecho clínica, madre mía. Y bueno, y cuando nos lo enviaron, nosotras desde Orgullo Loco Madrid lo pusimos en redes. Y al ponerlo en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, empezamos a recibir un montón de testimonios.
Todos esos testimonios los tenemos recopilados en un blog que se llama, como lo que tenemos en la pantalla, que es Orgullo Loco Denuncia. Son más de 60 testimonios sobre violencias psiquiátricas y tenemos pendiente también en algún momento poder recopilar más y en algún momento que también lo hablamos con Enric, la posibilidad de poder hacer esto más público. También comentar que colectivos como Insania de Barcelona y Compañeras de Cataluña hicieron también una recopilación de testimonios en vídeo que también se pueden consultar. Entonces, yo quería leer unos cuantos de los testimonios. Son durísimos, pero yo creo que tienen un valor, inapreciable, porque es las pocas pruebas que tenemos sobre las violencias psiquiátricas y más desde la experiencia en primera persona. Testimonio 1. Me empujaron a la fuerza a la habitación y me encerraron allí. Testimonio 2. Un enfermero me dijo que el paciente loco es tu enemigo. Testimonio 3. Cómo recuperarse de un sufrimiento psíquico ante tal tortura. Testimonio 4. No sé qué me dieron o inyectaron, que se me paró el corazón. Testimonio 5. Estuve atada hasta el día siguiente, pidiendo por favor que me soltaran. Testimonio 6. Lo único que hacíamos allí era estar encerrados en la habitación. Testimonio 8. Lo que le hicieron a mi amiga fue matarla en vida. Testimonio 24. Entonces me puse a gritar y me ataron durante más de un día. Testimonio 23. Yo tenía solo 10 años. Me ingresaron por un diagnóstico falso de bulimia que mi madre intentó desmentir y no le dejaron. Testimonio 22. Y el psiquiatra, con toda su cara, me dice que debería alegrarme de que me estén acosando. Testimonio 21. Salía de mi habitación y me encerraba en otra que llamaban La Nube y me inflaban a pastillas. Esto creo que es el Gregorio Marañón, lo de La Nube. Y luego también una cosa que se me ha olvidado decir es que a raíz también de los testimonios y todo eso, cosa que también que ya sabíamos, pero que tenemos prueba de esto, es la cantidad de abusos sexuales que se cometen dentro del sistema de salud mental y que quedan absolutamente impunes porque nuestros propios diagnósticos nos deslegitiman, ¿no? O sea, que en el momento en el que tú vas a denunciar que a lo mejor te están pesando, ¿no? Porque tiene con un trastorno alimentario y te empiezan a meter mano, no puedes decir nada porque estás loca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esto también sucede todos los días. Testimonio 57. Cuando denuncié abusos sexuales a una compañera, los auxiliares de enfermería me ataron a la cama 2 días. Testimonio 16. A mí me hicieron electroshock, me han atado, me han drogado, me han maltratado, me han dejado morada y yo solo estaba roja de dolor. Testimonio 58. A causa de tantas contenciones, ahora cuando me pongo nerviosa, nadie me puede tocar, porque mi cuerpo lo relaciona con eso y me descontrolo totalmente. Ni mi madre puede abrazarme cuando entro en crisis. Testimonio 9. Me encontré atada a una cama y drogada completamente. Testimonio 10. Presencié abuso sexual de un psiquiatra a una paciente que estaba atada y sedada. Testimonio 11. Me llevó un gran trauma de mi estancia allí y me aterran los hospitales desde entonces. Me querían callada y lo consiguieron. Ahora, por mucho que me duela, no exteriorizo todo este dolor que siento. Testimonio 33. No nos dejaban beber agua más que un vaso en cada comida. Testimonio 32. Nadie se da cuenta de que estoy ahí viendo cómo atan a mi hermana entre 8 personas. Testimonio 19. La mujer fue puesta en aislamiento, atada y sin contacto con las otras compañeras. Testimonio 18. Sentí que era inútil resistirme, pero el sitio estaba lleno de pacientes que lo hacían y lo único que hacían era atarlos. Y bueno, entonces recomiendo, aunque sea muy dura, la lectura de los testimonios y también lanzo aquí la propuesta de que en algún momento podamos recopilar más entre varios colectivos y también poder publicarnos en algún momento o darles toda la voz que podamos darle, ¿no? Más allá de lo poquito que llega a nuestro blog de Orgullo Loco Denuncia. Y ya para ir terminando, bueno, que ya me pasa un poco, voy a hablar de lo que es el movimiento del Orgullo Loco, que supongo que ya se habrá hablado a lo largo de todas las jornadas, pero bueno, hablar un poquito de lo que ha sido aquí la historia en el Estado español, que, bueno, hubo así movimientos que empezaron antes de... ya a raíz del 15M se hicieron colectivos como Flipas en primera persona y también asociaciones como Activament, y luego ya en 2000 en Asturias se celebró el primer Orgullo Loco, creo que fue como en 2000,
no me acuerdo bien, pero vamos, años antes de que se celebrase en todo el Estado, que fue en 2018. En Madrid lo hicimos por primera vez una concentración en Plaza de España, enfrente de, o sea, donde el Quijote, hicimos una concentración de unas 200 personas reivindicando el fin de la vulneración de derechos humanos en el sistema de salud mental y por otra concepción de la locura. En el año 2019 hicimos otra concentración en Atocha y en 2020, que también es verdad como que la pandemia ahí tuvo bastante fuerza a la hora de que la gente se mentalizase más de lo que era la salud mental y de que a lo mejor no era muy buena idea estar encerradas cuando estás mal. Hubo bastante gente, hicimos nuestra primera manifestación en 2021, hicimos otra en 2022 y la de la foto es de 2023. Y bueno, si tenéis más curiosidad sobre Orgullo Loco Madrid, yo recomiendo que sigáis nuestro blog, que se llama Orgullo Loco Madrid, y bueno, y nuestras redes sociales, o que si estáis en Madrid, que os acercáis en alguna bienvenida a conocernos. Y luego esto es por hablar de otros colectivos del Estado español. En la foto aparecen las compañeras de Zoroa, de Bilbao, y luego en Barcelona la tenemos las compañeras de Insania, que son así los colectivos más en primera persona, de personas supervivientes y psiquiatrizadas y luchadoras por todo lo que estoy contando. Y luego ya para terminar y para darle paso a Edel, esta es una foto de nosotras del colectivo Orgullo Loco Madrid en el orgullo crítico, ¿no? Y de hablar como de la importancia y de cómo siempre vamos a estar unidas por la despatologización de todo lo queer, pero también por la despatologización de todo lo demás. Y ya doy paso. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias, Fátima. Jo, me ha encantado, la verdad. Bueno, me está encantando todo el congreso, es súper potente. La parte de los testimonios me ha dejado un poco tocado, pero bueno, o sea, es normal. Voy a compartir, a ver si puedo, ¿cómo se hace esto? Ventana. ¿Se ve? Yo es que no os veo ahora, pero bueno. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale. Bueno, o sea, creo que en todo esto hay mucha conexión, también entendiendo el tema de las disidencias, de las personas trans en relación a la patologización que sufren. Y bueno, no sé si os habéis enterado, pero hace menos de una semana, pues Ayuso planteó otra vez derogar la ley que se había conseguido en Madrid. La ley LGTBI pretende quitar puntos importantes que supondría volver a la patologización que teníamos las personas trans, volver a no prohibir terapias de conversión y lo que hablábamos del lenguaje también, ¿no? La importancia de cómo determinar, pues, por ejemplo, en el caso de la ley, pretende quitar todo lo que es lo social y modificar, pues, palabras como personas trans a volver a hablar de condición transexual. Con este intento de biomedicalizar otra vez nuestra experiencia, aislarla de lo social y de lo político, ¿no? También me ha gustado lo que han dicho las compañeras antes de pues, los eufemismos, ¿no? También de estas perspectivas biopsicosociales que, bueno, que aunque queda mucho en ese sentido, porque aún estamos en una psiquiatrización absoluta, también tener en cuenta cómo lo bio se coloca delante, lo psico estaría después y lo social yo creo que prácticamente estaría olvidado, ¿no? Y en ese sentido, como que a mí me gustaría rescatar también lo político, más que eso, ¿no? Y es en el sentido en lo que quiero hablar de lo trans, desde la parte política. Bueno, yo voy a presentar un poco lo que es la parte más teórica de mi proyecto de tesis, que se va a basar sobre todo en testimonios, en historias de vida, pero bueno, quiero como que sirva un poco para iniciar debate o para poder reflexionar sobre estas cuestiones. Y voy a empezar con un extracto del manifiesto de la campaña de Stop Patologización de 2012, que fue un poco como el comienzo de toda esta lucha por la despatologización de las identidades trans en el Estado español, en este caso en Barcelona. Y dice, activistas trans de todo el mundo, de diferentes continentes y ciudades, volvemos a salir a la calle para demandar la despatologización trans, bajo el lema, las identidades trans no son una enfermedad.
Denunciamos que aún hoy, en pleno siglo XXI, las identidades trans, transexuales, transgénero y travestis siguen presentes como incongruencia de género o trastorno de transvestismo en el recién publicado borrador del DSM-5. Exigimos la descatalogación de los trastornos de identidad de género de los catálogos internacionales de enfermedades, DSM y CIE, y luchamos por el derecho a decidir con autonomía sobre nuestros propios cuerpos. El discurso de la patologización se ha derrumbado, lo hemos derribado a base de denunciar estas terapias año tras año, ya no hay excusas que valgan y hay ideas que ya no pueden defenderse. Bueno, pues esto es la parte del manifiesto que se hizo en 2010 y que empezó a tener más auge en 2012. Y como vemos, pues estamos en este lugar. Al final, lo que quiero yo hacer entender es que aunque haya reformas legislativas y aunque se consiga poco a poco despatologizar las disidencias sexuales, siempre va a haber una tensión entre las personas que estamos abajo y el poder, ¿no? En este caso, una resistencia con instituciones médicas, jurídicas y que también tienen que ver pues con todo un entramado de poder, ¿no? Bueno, para hablar un poco de esta condición transexual que quiere rescatar Ayuso, pues el origen de esta condición transexual o de la transexualidad viene de la construcción médica y legal, ¿no? de nuestra experiencia. Si pensamos en un hito de cómo comenzó esta definición, pues podemos remontarnos a 1966 con Harry Benjamin y su libro El fenómeno transexual. Bueno, en este libro, aunque ya se estaban como hablando, debatiendo entre la comunidad científica estas cuestiones, se hacían también experimentos con población con disidencias sexuales, ¿no? Siempre como sujetos de experimentación. También para reforzar lo que entendemos ahora por la diferencia sexual, ha sido necesario hacer estas experimentaciones. Bueno, pues Harry Benjamin lo que plantea es que es necesario una terapia hormonal y quirúrgica, en el caso de las personas trans, obligatoria, ¿no? Que es la diferencia. Lo que plantea es el término de proceso transexualizador, ¿no? Que sería como pues esa manera lineal de entender lo que concibe como un cambio de sexo y que está totalmente validado o intervenido por profesionales, ¿no? Tiene que tener, por un lado, una psicoterapia, por otro lado, el tratamiento endocrino y, por otro lado, las cirugías, ¿no? Para dar cabida como a ese cambio. Lo que vemos con esto es que al final toda la definición de la experiencia del tránsito de las personas o que se cuestionan su género está totalmente nominalizada o colonizada, por así decir, por la intervención o por la comunidad científica. Esto, por una parte, invalida otras historias de vida o otras maneras de entender los tránsitos y al mismo tiempo establece una única manera, ¿no? Y esa manera tiene que ser validada por ellos, ¿no? Es decir, en el caso de que piensen que no, pues puede dar lugar a lo que vemos, terapias de conversión, negación de la identidad. Y en este sentido, pues las personas trans al final, desde su origen, pues con este término de la transexualidad, lo que han tenido es un control tanto de su cuerpo como de su mente, ¿no? De toda su identidad desde un punto de vista médico y también jurídico, ¿no? Que está relacionado. Bueno, esta foto es de una revista de neuropsiquiatría reciente que la he querido sacar de estos artículos, que no es que sea muy fan, pero como que me gusta ver en qué términos hablan. Y bueno, lo que vemos en este sentido es que ellos mismos están reconociendo que hay unas diferencias, o sea, como que hay un cambio de nominalizaciones que en este caso viene precisamente por los activismos trans que están luchando por esa descatalogación, pero al final siempre intentan como meternos o encasillarnos de alguna manera en dónde cabemos en ese sentido, ¿no? O sea, necesitan darnos un nombre. Este modelo, que como también se ha mencionado en otras intervenciones, viene del DSM y del CIE, es una manera de entender el comportamiento humano desde un punto de vista biomédico, sobre todo, ¿no? Es una biomedicalización de la experiencia humana que, como ha enseñado Fátima, se va aumentando a lo largo de los años y va creciendo ese manual, ¿no? En tanto, hay comportamientos que antes no se consideraban una patología y comienzan a considerarse. En el caso de la sexualidad, pues desde muy al principio
ha estado metida aquí, ¿no? Por un lado la homosexualidad, por otro lado lo que se entendía por transvestismo, transexualismo, como perversiones sexuales, que permitían también crear lo que entendemos por heterosexualidad, ¿no? Como oposición. Y bueno, pues todo ello viene también de un modelo que sobre todo empezó a tener auge con Emil Kraepelin, que es un psiquiatra alemán, que bueno, pues dio cabida, como plantean antropólogos médicos críticos, al modelo kraepeliano, que es ahora mismo el que más tiene vigencia y el que más legitimidad, por así decir, tiene. Bueno, voy a decir una frase así del antipsiquiatra Roland Line, que es: lo que nosotros llamamos normal es producto de una represión, negación, disociación, proyección, introyección y otras formas de acción destructiva en la experiencia. Bueno, aquí quería destacar el término experiencia precisamente porque es lo que está sujeto y sujetado por estas instituciones, y que al mismo tiempo no es que sea una verdad, es decir, porque al final lo que pretenden estos diagnósticos, estas clasificaciones, es alejarlo de toda la parte social, de toda la parte política o histórica de lo que entendemos por la experiencia. Al introducirlo en un lenguaje biomédico, biologicista, al final es muy difícil de mover, porque si tú naturalizas determinados comportamientos o definiciones, adquieren un carácter de verdad que se convierte en una antinarrativa, ¿no? En este sentido. Bueno, pues también destacar como este cambio que ha habido de la criminalización a la patologización de la desviación sexual, que como vemos ha sido progresiva desde el siglo XX. Anteriormente, pues por ejemplo en la época franquista, lo que era más típico, sobre todo al principio, era una criminalización o un encarcelamiento de las disidencias sexuales, sobre todo en el caso de homosexuales hombres cis y mujeres trans. En el caso de hombres trans, pues probablemente se mantenía esa invisibilización, y en el caso de las mujeres lesbianas, pues se negaba que tuvieran una sexualidad, y normalmente en todo caso eran más llevados a esa patología, ¿no? O a manicomios. Pero progresivamente todas esas disidencias lo que han ido, de la manera en que se han ido entendiendo, es desde una patologización, ¿no? Pues aquí destacar, como ha destacado Fátima antes, al psiquiatra López Ibor, ¿no? Que sería como un poco el punto de ruptura con ese discurso más criminalizador y de la ley de vagos y maleantes al paso de la ley de la rehabilitación social, ¿no? Para una manera de desarrollar terapias de conversión a las personas disidentes sexuales. Bueno, otra frase que en este caso es de Howard Becker, de la sociología de la desviación, dice así: cuando un desviado es atrapado, se lo trata de acuerdo al diagnóstico popular que explica por qué es y cómo es, y el tratamiento en sí mismo puede a su vez profundizar su desviación. Bueno, en este caso he querido hablar de desviación sexual porque, más allá de eufemismos, lo que se entiende por desviación es el origen de todo esto que está pasando, ¿no? Que viene pues de la psiquiatría y de su origen de entender la sexualidad, ¿no? Lo que permite la sociología de la desviación es precisamente desnaturalizar este discurso, desbiologizarlo y ver cómo hay un recorrido histórico y social de todas estas personas que se han considerado fuera de la norma, ¿no? Pues en el caso de los locos, pero también los presos, con este discurso del Lombroso, cuando trataba a los criminales desde un punto de vista de que tenían como un fallo cerebral o como cuestiones más genéticas. Pues también, por ejemplo, incluso los yonkis, ¿no? Que se les trataba pues eso como, pues como enfermos, como desviados en este caso, ¿no? Consumían drogas, ¿no? Que también lleva todo un estigma asociado. Bueno, pues todas estas desviaciones, lo que plantea esta sociología es precisamente ver de qué manera se construye eso que entendemos por normal y lo que consideramos no normal, ¿no? O anormal. Bueno, en mi tesis lo que quería destacar era sobre todo la cuestión de la subjetividad, y apoyándome sobre todo en ese punto de vista más social, más relacional, de entender que no es una cuestión interna, como plantearían determinadas psicologías, ¿no? Que sería como esta idea de que somos individuos aislados o que somos sujetos individuales,
pero tampoco caer en ese sociologicismo que ignora las experiencias individuales o las experiencias subjetivas de determinados sujetos, ¿no? Pero siempre verlo con esta tensión relacional. En este sentido, entender sujeto como un sujeto que se relaciona con otros agentes y se relaciona con otras instancias que constantemente los configuran. Pues en este caso, lo que quiero destacar son instancias que en la subjetividad trans están muy presentes, como son, más allá de otras, ¿no? Como cualquier persona, pero que considero importantes, es el ámbito médico-legal, como he planteado, el ámbito familiar, que no me voy a meter ahora, pero que también sería un punto importante de inflexión, y el ámbito activista. Y en el centro de todo esto estaría el sistema sexogénero y la cisnormatividad, ¿no? Pues al final entender esto, ¿no? Que no es que la persona trans posea una identidad o como se plantea desde nacimiento, aunque al final sea un discurso que se utiliza para legitimarnos desde el activismo, para que no sea quitado ese derecho, como también os sucedió con el caso de los gays y de las lesbianas, ¿no? Que al final tenían que plantear que habían nacido así para, pues para llevar otra vez al plano de la naturaleza, ¿no? Y que no perdiera legitimidad. Pero bueno, en este sentido, como que quiero destacar esta parte social porque considero importante que detrás de todo hay un sistema sexogénero que nos convierte en minoría y nos convierte en disidencia, ¿no? En este caso está el sistema sexogénero y la biopolítica de la identidad sexual. Lo que plantean precisamente autores como Butler o Preciado es cuestionar esto que entendemos por identidad sexual y de género, ¿no? En todo su recorrido, lo que plantean es cómo todo ello está configurado a partir del lenguaje y de la manera en que hay un sistema que nos coacciona con respecto a nuestra subjetividad, ¿no? Y nuestra experiencia corporal. En este caso, con actos repetitivos y performativos que se presentan pues, coercitivos, como es el caso de lo que entendemos como hombre o mujer, y detrás de todo la heterosexualidad. Bueno, pues para entender un poco, lo que plantearían es que tanto el género, es decir, los roles y las expresiones, pero también el sexo y todo lo que entendemos por lo corporal y lo naturalizado, forman parte de lo social, ¿no? Aquellos rasgos que entendemos por de hombre o de mujer, al final están configurados socialmente, pues porque se terminan leyendo así, ¿no? Pero no lo son. Pues yo que sé, el caso de los cuerpos, de las voces, de general, pues todo lo que entendemos por natural, ¿no? Los genitales, etcétera. Bueno, por leer una frase de Paul Preciado, que cuando plantea el contrato contrasexual, precisamente ese contrato más de las disidencias, dice: los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes, y reconocen a los otros como cuerpos hablantes. Se reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes y así a como todas las posiciones de enunciación, en tanto sujetos que la historia ha determinado como masculinas, femeninas o perversas. Bueno, en este caso, como destacar esta visión más queer o más disidente de lo que es salirse de la norma heterosexual y lo que es salirse del sistema sexogénero, que al final, si recuperamos esa parte social, es lo que estaría en la opresión de las personas trans, ¿no? No tanto que posean una condición transexual o que porque han nacido así o porque tienen una malformación o un fallo genético, como plantean todas estas teorías más biologicistas, pues son esto, ¿no? Bueno, pues en otro caso estaría este ámbito médico-legal, como planteaba, de la experiencia de transitar y que bueno, ha habido unos cambios que ahora vamos a volver atrás porque, como, bueno, esto de conseguir las leyes, pues es un paso atrás y un paso hacia adelante. Lo que se planteaba era quitar la transexualidad como patología, que es en este caso la identidad, pero se sigue asociando un determinado comportamiento malestar, que en este caso sería la disforia de género, ¿no? O sea, el sentimiento de querer transitar, en vez de pensarse desde el deseo o desde el cuestionamiento a todo este sistema sexogénero o de la identidad sexual, lo que se entendería es que es un malestar interno, psicológico, que tienen determinadas personas porque no encaja su mente con su cuerpo, ¿no? Bueno, pues otra vez como recuperando esta idea de cuerpo como natural o que poseemos un sexo dado, ¿no? Precisamente destacando esto es que en el manual escrito en inglés
está la palabra incongruencia de género y en la traducción a español se cambia género por sexo porque, bueno, en el lenguaje biomédico, al asociar esto a lo natural, pues permite también desociologizar todo el discurso y tildarlo de una manera más objetiva y más neutral, ¿no? Pero bueno, en ese sentido vemos cómo el lenguaje también configura la realidad. Bueno, detrás de todo esto, lo que entiendo es que hay un dispositivo disciplinario, como plantearía Foucault, que se tratarían de una tecnología de gobierno con la que se pretende crear las condiciones subjetivas para gobernar a un conjunto de personas. Y estos dispositivos, pues, articulan tanto ejercicios de poder, de objetivación en este caso, formación de saberes específicos, pues que sea la experticia la que hable sobre la identidad, y por otro lado, modos de subjetivación, que serían pues estos procesos de patologización o psiquiatrización de las personas que transitan. Bueno, lo que entiendo aquí es que hay como una colonización biopolítica de la subjetividad trans y que más allá de existir cambios legislativos, siempre en la relación entre el médico y el paciente se pueden dar o se van a dar y se siguen dando estas relaciones pues como de colonización, ¿no? O de, sí, más que de colonización, pues de cómo eliminar una experiencia para traducirla a un lenguaje biomédico y controlar también quién puede y quién no tomar decisión sobre su identidad. Pues estaría, por ejemplo, este diagnóstico de disforia de género que se tendría que poseer para adquirir más credibilidad. Luego estaría el test de la vida real, que bueno, ya se está usando menos, pero se sigue usando, que se trataría como de que los psiquiatras preguntasen a la persona si se siente hombre o mujer y si ha tenido conductas en su infancia que se relacionan con gustos, pues por ejemplo, si le ha gustado de pequeña, si se siente mujer, como plantearía las princesas, en el caso de los chicos trans, pues si les gustaba el fútbol desde pequeños, o sea, cuestiones que también lo que hacen es reforzar un poco el sistema sexogénero, ¿no? Y tildarlo como una decisión o sea, unas elecciones que probablemente ninguna persona pasaría ese test, ¿no? Pero en el caso de las personas trans se les impone, ¿no? Para poder transitar. Y luego estaría el inventario del test de Minnesota, que sería pues esa manera de descartar que existan otras patologías, otros trastornos, que como vemos, pues aquí personas que han sido psiquiatrizadas o que han recibido otro tipo de diagnóstico todavía pierden mucha más credibilidad y tienen que pasar pues por doble control, ¿no? En este sentido. Por esa conexión también entre lo que implica la psiquiatrización o la locura con esta patologización de la disidencia, es decir, siempre va a estar unido aunque se piense lo contrario. Bueno, y por último el ámbito activista, que sería pues sobre todo rescatar este comienzo de la campaña de patologización, pues ver cómo lo que permite es otras maneras de construir la experiencia, otras maneras de reflexionar activamente y colectivamente sobre lo que las personas desean, y eso permite también generar otros mundos, ¿no? Es decir, otras maneras de habitar la experiencia trans. Pues por ejemplo el uso, la creación, pues las charlas, los debates, las manifestaciones, o sea, politizar todo ello permite poco a poco salirnos de esa tutela médica y tutela psiquiátrica, pero también otros tipos de tutela profesional, ¿no? Bueno, pues por terminar, con esta construcción de la subjetividad política, pues destaco a Jacques Rancière, que es un autor también muy Foucaultiano, pero como que revierte un poco esta idea de que lo político es lo que nos oprime o como diría Foucault, pues todo eso que las instituciones de poder que nos sujetan, y diría de qué manera esas personas que han sido sujetadas pueden llevar a cabo procesos emancipadores, ¿no? Pues bueno, pues destacar una frase que utiliza, que es: no hay política simplemente porque los pobres se pongan a los ricos. Antes bien, hay que decir que la política es la interrupción de los meros efectos de la dominación de los ricos, la que hace existir a los pobres como entidad. Bueno, con esto lo que quiere decir es que los pobres, o lo que entendemos por pobres, no es que existan porque la naturaleza les ha hecho así o porque, bueno, ¿no? Todas estas teorías que se podrían plantear, que en el caso de los pobres suena raro, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, homosexuales, trans
o locos en general, pues se concibe como algo natural o que son así desde que nacieron y es algo biológico, ¿no? Lo que hace precisamente que existan en este sentido es que son sujetos políticos, ¿no? Es decir, nombrarnos desde lo loco, desde lo trans, en este caso es precisamente para politizarlo, ¿no? Es decir, dejar de creernos que es algo naturalizado, o sea, al naturalizarlo también se despolitiza. Entonces, como mantener esta tensión política con respecto a nuestra experiencia permite como establecer esa lucha, ¿no? con estas instituciones, sino probablemente lo que pase es que sean asimiladas, ¿no? Como puede pasar como en el movimiento LGTB, como otras luchas. Bueno, y en el caso también lo que plantea Rancière es que existiría, por un lado, esa policía, que sería el control, la distribución jerárquica de funciones, pues todo lo que es el orden de lo social o lo que entendemos por orden naturalizado del mundo o tal como es, y luego estaría la política, que serían esas luchas que precisamente desnaturalizan, ¿no? Ese reparto y desnaturalizan lo que tenemos por natural. Es decir, pues en este caso que tenemos que tener determinado lugar las personas trans, tienen que tener determinado lugar las personas que han sido psiquiatrizadas y eso no se puede cambiar. Bueno, pues en este sentido, como mantener esa tensión de desplazar ese poder y abrir otras formas de entender la experiencia humana. Bueno, pues finalizando con todo esto, ya han salido muchas preguntas, muchas reflexiones, pero bueno, yo quería traer qué implica en este caso ser sujetos políticos, en el caso de la locura y de las disidencias sexuales, y rescatar esta frase feminista que dice lo personal es político y que en este caso está claro, ¿no? Porque al final lo personal, incluso lo más interno posible que se puede entender por lo personal, ha sido sujetado la propia subjetividad de las personas trans, de las disidencias, pero también de las personas locas o psiquiatrizadas, es que han sido totalmente, han perdido la agencia para poder nombrar su propia experiencia, ¿no? O sea, porque ha sido definida por otras instancias. Entonces, en este sentido, ¿qué implica darle la vuelta y qué implica politizarlo? Y bueno, pues ya estaría. No sé cuánto he estado porque no veo la pantalla, pero a ver. Quedan 7 minutos. Vale. No te has pasado la línea. Perfecto. Bueno, no Bueno, sé si queréis. depende de las normas. Hay quien pide que te pases hasta el final, hasta el fondo. Pues ya no me queda más nada que decir. Si tiráis del hilo, igual salen cosas. No sé si. A ver, Sara, hasta donde querráis. Yo me he puesto demasiado teórico ya, un poco cambiando el chip porque no sabía bien cómo iba a ser, pero bueno, espero que se haya entendido y ya haya sido ameno. Aprovecho para dar las gracias. Lidia, Orgullo Loco, Fátima, Eder, a todas. Y bueno, Hel, thank you so much. Gracias a ti por hacer este congreso tan interesante. La verdad que ha sido muy potente. Necesario también. Nos callamos palabras porque son demasiado duras. O no lo son. Es un hueso, es un coxis. Esto duele si se hace mal. Ojalá que las cosas se hagan bien, de verdad. Hel, if there is no question, you can just go ahead. It will be lovely. Os pido disculpas, voy a tratar de cambiar las captions que aparezcan en español.
Te quería preguntar, aprovechando que tenemos tiempo, ¿cómo es el apoyo Sí, que se va la gente. del colectivo entero? Hasta hace poco todo el colectivo homosexual, llámalo como quieras, de todo color y condición que se pasaba de la raya, estaba en el punto de mira. Podía pasar por la nube del Marañón. ¿Qué apoyos tiene ahora el colectivo trans? Con el problema de querer cambiar su, digamos que lo que se pueda del organismo, de la anatomía, huesos aparte. Sabemos que bueno, los apéndices no tienen en nuestra especie. ¿Qué tipo de colectivos hay aquí? Que puedan decir, estamos con vosotras. Pues yo creo que ahora lo más potente que hay es pues el movimiento loco, las disidencias sexuales y también las personas racializadas. O sea, yo creo que al final los márgenes un poco, ¿no? Lo que se queda fuera de la mayoría, lo que se entiende por mayoría social. Que yo creo que es lo potente también de estos discursos, que abren grietas y abren fracturas a cuestiones que parecen como más, pues eso, más minoritarias, ¿no? Y que probablemente con esas grietas se modifica lo que entiende por la realidad anormal que vivimos. Somos como molestias. No sé si tú quieres hablar o decir algo, Fátima. Así, yo tenía una pregunta, pero era un poco pregunta-reflexión, porque como me ha encantado, o sea, me ha encantado muchísimo toda la exposición, pero cuando me quedo con una reflexión cuando se habla de lo de que naturalizar esto es politizar, ¿cómo hacemos con la gente del propio colectivo? Porque a nosotros también nos pasa, ¿no? O sea, la gente del propio colectivo que quiere esa naturalización. No, es que yo estoy enferma. Es que si estoy enferma, entonces necesito que me ayuden, no puedo hacerlo, necesito tal, o yo lo que estoy es encerrado en el cuerpo de equivocado, ¿no? Equivocado. ¿Cómo hacemos para romper esa inercia a la naturalización continua? Porque, o sea, yo lo vivo mucho como que eso pasa todo el tiempo. Sí, totalmente. Y creo que es muy difícil llegar a un consenso con esto, ¿no? Porque pues al final es una manera de legitimación y es totalmente legítima. O sea, al final ayuda a muchas personas pues a paliar desigualdades y que su día se haga más ameno, que sea mucho más fácil no tener que estar luchando todo el tiempo, ¿no? Pero claro, también implica una asimilación y probablemente nuevas formas de control. Pues en el caso de las personas trans, por ejemplo, probablemente, aunque se dé una despatologización, estaremos de nuevo sujetas y sujetes pues a una psicologización o que haya necesariamente una intervención social o psicoterapéutica sobre nuestra identidad para hacernos más amable la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que al final lo que impide es una ruptura, ¿no? Porque se lleva todo a lo individual y pierde ese carácter colectivo. No sé si en el caso de las personas locas, como lo ves, bueno, también el uso de los diagnósticos, ¿no? Pues, por ejemplo, igual en las personas trans, en la comunidad trans, eso ya no está tan aceptado, pero bueno, hasta hace poco el diagnóstico era una manera de poder entrar, ¿no? Y claro, al final pues muchas personas igual dicen, bueno, me da igual que me ponga incongruencia de género en el informe médico si me dan las hormonas, porque no es como que me da igual, ¿no? O sea, yo quiero que me las den. Pero bueno, claro, al final también es una manera de ceder, ¿no? Claro, es que, o sea, yo creo que sobre todo está en el punto en el que lo ves como estrategias de supervivencia, ¿no? Como puede ser una pensión, como puede ser, ¿no? Que me faciliten hormonas, etcétera. Pero el problema es cuando de raíz la identidad la basas en esa naturalización. Yo creo que ese es el mayor problema y lo que acaba despolitizando. Y luego también creo que el abuso de la psicologización también